Pues el tema es muy amplio porque lo podríamos aplicar a casi todo el mundo. O sea, hay un gran flujo de migración a nivel mundial de los países más pobres a los países más ricos, ¿no? O sea, hay, como se dice, factores de atracción que tienen los países más ricos, que es su nivel de vida en general. En algunas partes también se dice que los inmigrantes se benefician de los sistemas sociales donde estos tienen muchos beneficios. Y por otra parte hay países en crisis, tanto por la explosión demográfica, por ejemplo en los países africanos, como por conflictos bélicos y también nada más por la pobreza que traen desde siempre, como ciertos países asiáticos. Y normalmente antes del desarrollo de la globalización como la conocemos hoy en día, era muy difícil emigrar de un país lejano a un país cercano. Entonces, la migración se daba primero hacia las Américas, esto sí, y otras colonias, pero también mucho entre países vecinos. Hoy vemos que continentes enteros, por ejemplo el africano que ya les mencioné, está mirando hacia Europa y está mucho más al alcance. Entonces los países ricos están poniendo barreras para reducir el flujo de migración porque se tiene la percepción que no pueden con esa cantidad de migrantes y se generan conflictos internos. Se dice, para mencionar un ejemplo concreto, que el motivo principal del Brexit, o sea, de esa votación de que Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea, fue motivado sobre todo por el influjo de migrantes, tanto del tercer mundo, o sea, del Medio Oriente, África, pero también lo que es el Commonwealth, o sea, las antiguas colonias británicas, como de la Unión Europea, y que los británicos ya no quieren, o sea, una mayoría, aunque escasa de los británicos, ya no quieren a tanto extranjero o migrante en el país, y por eso, para tener control sobre eso, rechazaron su membresía en la Unión Europea. Bueno, pues es importante tener en claro, por ejemplo, que este nuevo movimiento que estamos viendo en la actualidad con respecto a buscar esta separación o desintegración en el cual hemos formado parte en algún momento en una sociedad, en un grupo o en una estructura política, tiene que ver finalmente con una ideología o cultura que nos ha generado, arraigado desde pues, el inicio de la conformación de la nación. Creo que es importante ver el efecto que se ha vivido, por ejemplo, en el caso del Reino Unido y este proceso que han buscado en su mayoría la población adulta, adulta mayor, en no querer formar parte, por ejemplo, de la Unión Europea, porque ven finalmente pues que la apertura que tuvieron a inicios de los años 70, que fue cuando el Reino Unido se integra, vieron una gran cantidad de invasión extranjera a su territorio. Y finalmente pues podemos ver que el mundo es un poco eh, egoísta con ese aspecto, ¿no? La invasión de ideologías, la invasión de cultura, finalmente nos causa un poco de miedo y de estrés porque nos saca de Sí, nuestro confort. claro. Y es lo que hemos estado viendo alrededor del mundo. Lo vemos en Europa, obviamente lo estamos viendo en España desde hace mucho tiempo con los vascos y los catalanes con respecto a la conformación del Estado español y su separación de este. Y bueno, mi análisis tiene que ver un poco más por ese cambio cultural o diferencias culturales, más bien dicho, que tenemos y que no nos permite tener esta misma ideología y hay un choque Uh-huh. cultural finalmente que nos hace rechazar esta integración y finalmente buscar esta separación para volver a tener esta autonomía, esta independencia que en algún momento dado, pues muchos de estos estados y estas naciones lo llegaron a tener. Claro. Con respecto a los muros, bueno, vivimos finalmente
estas divisiones y creemos que a través de los muros podemos completamente separar las sociedades y sus tradiciones y sus ideologías. Lo vimos con la Alemania una vez después de la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos actualmente también en Palestina con el muro que divide a la Franja de Gaza, y creer que este muro va a eliminar la intervención ideológica e inclusive las actitudes y actividades que otro pueblo pueda llegar a invadir. Y bueno, pues obviamente no tengo por qué comentarlo, ¿verdad? La ideología del señor Donald Trump con respecto a este muro. Entonces finalmente creo que el establecer un muro físico obviamente es para evitar la llegada y la intromisión más fácil. Cuestiones de seguridad. Obviamente es cuestión de seguridad para evitar los problemas que se han visto, pero sobre todo marcar esa diferencia que existe, ¿no? Más que nada simbólica, entonces. Y simbólica, ¿no? Es decir, aquí somos de este país y bueno, pues quieres entrar, tendrás que cumplir con todas los puntos necesarios que marca la ley, que marcan las instancias, pero también obviamente pues nos marca una división ideológica y cultural, ¿no? Así es como yo lo veo, y finalmente pues es lo que estamos tratando de llevar a cabo al día de hoy, ¿no? Como una parte muy común, que proponer un muro pues sea una detención física a la posible intervención de otro estado, de otras personas a que invadan mi tierra. Listo. Muy bien. Muchas gracias, profesor. No. Para ti, ¿qué es la migración? La migración para mí es cuando la gente se va de un país, o bueno, su país natal, hacia otro país en la cercanía o hasta otro continente buscando mejores oportunidades, para reunirse con familiares o a veces para huir de ciertas malas situaciones en su país natal. Por ejemplo, en México la gente migra hacia otros países, por ejemplo Estados Unidos, para buscar mejor empleo, mejores condiciones de vida. Sí. En Europa en Europa puede ser lo mismo, o pueden haber migraciones por otras situaciones. Hay gente que emigra de su país porque hay guerra, por ejemplo. Muy bien. Y pues sí, más que nada la migración es cuando la gente gente foránea entra a tu país, o cuando gente natal de tu país se va hacia otro. Inmigración. Muy bien. Exacto. Sería todo. Gracias. Gracias.